El 31 de marzo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una decisión que sacudió a la izquierda progresista. La mayoría de los puertorriqueños no saben qué fue lo que pasó, no saben qué fue lo que se decidió, no saben qué significa para la isla. Y esto es bien importante porque ni siquiera saben de qué se está hablando realmente, porque el nombre que se usa para este debate es parte del engaño. Y hoy yo quiero hablar de esto específicamente porque ayer estuve en un programa de televisión como parte de mi gira. Ustedes me han visto que he estado en diferentes medios de comunicación hablando de mi nuevo libro Sana. Y yo tengo que decir que justo antes de mi segmento hubo un panel que estuvo hablando acerca de esto y nadie, absolutamente nadie pudo explicar claramente la decisión del Tribunal Supremo. Y me da mucha pena decirlo, pero aquello parecía un gallinero, no se entendía nada. Y honestamente, así no se pueden tratar los temas más serios. Merece el buen nombre del programa, no es necesario. Yo agradezco que me hayan dado la oportunidad, ¿verdad?, de hablar acerca de mi libro, pero sé que en muchos de estos foros lo que hay es mucha desinformación. Y yo tengo que decir que a mí constantemente me invitan a participar de muchos de esos paneles, pero yo prefiero explicarles a ustedes por aquí con claridad y con datos todas estas cosas que son tan importantes para nosotros en Puerto Rico. Así que quiero ir directo a la noticia que explica los datos. Este ángulo de esta noticia no es necesariamente en favor de nuestra visión de Cosmovisión, pero tiene los datos y con eso yo tengo. Así que déjame ponértela por aquí. Dice: Corte de Estados Unidos invalida ley contra terapias de conversión. Y fíjate que terapias de conversión te lo pone así con las comitas, ¿verdad? Dice que el Tribunal Supremo determinó que los estados no pueden prohibir las llamadas terapias de conversión para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores, práctica considerada como una tortura por la ONU. Y este es el resumen del resumen del resumen. Nos da los datos, no está presentado desde el ángulo correcto, pero para eso estoy yo aquí. Dice: la Corte Suprema estadounidense dictaminó este martes, el 31, que una ley del estado de Colorado que prohíbe las terapias de conversión para menores LGTBIQ+, vulnera la libertad de expresión. Estas terapias pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGTBIQ+, para reconvertirlas, y reconvertirlas lo pone en signo así, ¿verdad?, de comillas, en heterosexuales, asimilando en particular la homosexualidad a una enfermedad o a un trastorno mental. Al final, 8-1 fue la votación en el Tribunal Supremo, y Colorado, que prohíbe esas terapias de conversión para menores, al igual que 20 y pico de los Estados Unidos, pero la ley también restringe el derecho a expresar opiniones contrarias, y ese es el aspecto que invalidaron los magistrados. Y yo te lo quiero explicar súper claro, qué son de verdad las terapias de conversión, que no son las terapias de conversión. Porque el nombre que se utiliza, y mira cómo ahí te lo pone así en comillitas, porque ese nombre que se usa por la izquierda está diseñado para que tú no puedas pensar con claridad sobre el tema. Yo te voy a explicar también qué fue lo que decidió el Tribunal Supremo, te lo voy a explicar bien clarito, sobre todo, primero, para que tú puedas entenderlo, y segundo, para que tú puedas explicárselo a alguien. También me gustaría en este tiempo, ¿verdad?, que entiendas que todo lo que está sucediendo, aunque quizás tú nunca hayas tomado un curso de leyes o nunca hayas hablado de este tema o quizás nunca hayas escuchado ni siquiera el término terapias de conversión. Y por último, yo siempre quiero explicarte por qué este tema importa aquí en Puerto Rico. ¿Quién se beneficia de que tú sí entiendas esto? ¿Y quién se beneficia de que sigas confundido? Quiero darte la bienvenida a De Frente con Omaira, en este espacio donde discutimos los temas sociopolíticos que más nos importan desde una cosmovisión de valores cristianos y conservadores. Y como siempre les digo, yo aquí no vengo a seguir la corriente, vengo a que pensemos y hablemos de frente. Pero como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, le des like a este video, comentes y compartas, porque son tus acciones las que promueven este contenido y me ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. Y yo tengo que decirte que este es un tema que si tú no comentas y tú no compartes, bien poquitas personas en Puerto Rico van a tener la claridad que yo voy a proyectar en este video. Me ayudas mucho si tú de hecho se lo compartes a otros padres de familia que tú sabes que han tenido
que dilucidar con estas situaciones, me encantaría que pudieras compartírselo. También, obviamente, si quieres dar un paso más allá, quiero invitarte a que seas parte de nuestra nueva plataforma que se encuentra en ladiestra.com, la casa de los conservadores en Puerto Rico. Y en ladiestra.com encuentras contenido, comunidad, recursos pensados para quienes creemos que Puerto Rico merece un futuro fundamentado en la libertad, en la familia y en la fe. No es solamente un lugar web, ¿verdad?, donde vas a encontrar algunas cositas. Es un lugar donde los que pensamos diferente nos encontramos, nos informamos y nos fortalecemos juntos. Así que me encantaría que fueras ahí a ladiestra.com y seas parte de nuestra comunidad. Al igual que quiero invitarte a acompañarnos el 18 de abril. Vamos a tener un evento maravilloso. Testimonios reales de cubanos y venezolanos aquí en Puerto Rico. Gente que vivió en carne propia lo que muchos aquí ven en las noticias y no creen que eso está lejano, que eso nunca podría pasar en Puerto Rico. Esas historias de primera mano sobre cómo se pierde un país van a ser parte de esa conversación. Y si tú quieres entender hacia dónde nos pueden llevar ciertas ideas, tienes que escuchar lo que vamos a compartir ese 18 de abril en ese evento especial donde todas las voces de la diestra vamos a estar allí conversando, aprendiendo, haciendo preguntas. Ese va a ser un espacio que yo sé que le va a abrir los ojos a muchos y va a entender la realidad más allá del discurso. De hecho, yo quiero exhortarte a que si tú tienes jovencito que lo estás escuchando decir las cosas incorrectas, le pagues el boleto y le digas, vente conmigo, que yo quiero que tú escuches de la boca de la gente de Venezuela, de la gente de Cuba, las cosas que pasan cuando se promueven las ideas que a ti te están metiendo en la cabeza. Y ya puedes adquirir tu boleto en ladiestra.com y si eres parte de nuestra comunidad vas a tener un descuento increíble. Así que yo te exhorto a que busques toda la información ahí en ladiestra.com. Además, antes de entrar en la conversación que tengo en el día de hoy, quiero hacerte una invitación para nuestro evento especial de mañana, Viernes Santo. Aquí te comparto toda la información. Hace más de 2000 años recibimos esperanza eterna. Este Viernes Santo, 3 de abril, 9:30 de la mañana, en el Coca-Cola Music Hall, Miel San Marcos y el pastor Otoniel Font. Entrada gratis. Detalles en otonielfont.com. Me encantaría que pudieras estar con nosotros mañana, Viernes Santo, 9:30 de la mañana, Coca-Cola Music Hall, un servicio especial maravilloso. Creo que cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo podemos detener nuestro calendario y celebrar, conmemorar, recordar, pensar, analizar sobre ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, y ese servicio va a ser especial para eso. Me encantaría que pudieras acompañarnos. Ahora, entremos al tema que queremos compartir en el día de hoy. Cuando tú escuchas la frase terapia de conversión, honestamente, ¿qué es lo primero que te imaginas? Y me encantaría que lo pusieras aquí en los comentarios. Mire, pastora, cuando me decían terapia de conversión, yo pensaba que era esto. Yo quiero leerlos aquí en los comentarios. Y este video es súper importante que tenga muchos comentarios, porque este es uno de esos videos que ya yo he dicho alguna frase, que YouTube lo va a agarrar y me lo va a banear. Y como único esto va a aflorar y va a llegar a muchos hogares puertorriqueños si tú escribes un comentario. Ahora, probablemente cuando se dice terapia de conversión, tú piensas en algo oscuro. Tú piensas en alguien en una silla con electrodo, siendo torturado, para que deje de una conducta, para que deje una manera de verse a sí mismo. Esa imagen existe. ¿Y sabes qué? Yo te digo con mucha tristeza, pero existieron en el pasado, no existe hoy. Estoy hablando de mediados del siglo XX. Y sí, en ese tiempo se hicieron electroshocks, internamientos forzados, tratamientos con náusea, intervenciones físicas diseñadas para asociar el dolor con la atracción hacia el mismo sexo. Y yo, como soy transparente y como vengo a hablar de frente, te lo digo de una. Eso fue real, eso fue cruel. Jamás puedo aprobar un comportamiento o un tratamiento como ese, pero tienes que tener bien claro que hoy, 2026, eso ya no existe en ningún contexto legal ni profesional ni en ningún lugar de los Estados Unidos. Y hoy ningún conservador, ningún cristiano, nadie defiende ese comportamiento que hubo hace décadas atrás. Nadie de la derecha, que sea seriamente de la derecha, lo defiende. Ni ninguna iglesia lo defiende. Eso se acabó hace décadas. Entonces, mi pregunta para ti es, si eso terminó, ¿de qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de algo completamente diferente. Hoy estamos hablando de una conversación, literalmente,
una conversación en la que un consejero, un pastor muchas veces, la mayoría de las veces un consejero cristiano, se sienta con una persona. En la mayoría de los casos son jóvenes que vienen voluntariamente o vienen guiados por su padre, que piden ayuda y que quieren explorar sus emociones desde un marco de fe, desde un marco de valores, desde lo que él o ella cree que Dios pide de su vida. Y hoy 2026, en una terapia de conversión, ¿entiende esto? No hay electricidad, no hay dolor, no hay coerción. Es una conversación entre dos personas que decidieron tener esa conversación. Sin embargo, varios estados de los Estados Unidos han aprobado leyes que prohíben esa conversación. No es que prohíben terapias de conversión porque tienen electroshocks, porque eso está prohibido hace décadas. Literalmente prohíben la conversación. No te dejes engañar por nadie. Ten estos puntos bien claros. Prohíben que un terapeuta licenciado, preparado, enseñado, entrenado pueda sentarse con un adolescente y tener una conversación que no afirme automáticamente su identidad LGB, QT, Z, lo que sea. Eso es lo que está en el debate en el día de hoy. Y aquí viene la parte que yo necesito que ustedes tengan bien claro. El nombre terapia de conversión es una trampa lingüística. Y yo les he explicado muchas veces en muchos de mis videos cómo esa es una de las estrategias de la izquierda. Tomar nombres y llamarlos de ciertas maneras para evocar emociones, para confundir a las personas. Lo que hace ese nombre es fusionar dos cosas radicalmente distintas en una sola imagen. ¿Por qué? Porque funciona el electroshock que se hizo en el 1950, que no se hace hoy, que nadie apoya que se haga hoy, con lo que sí se hace en el día de hoy, que es una conversación en un entorno de fe, en un entorno cristiano. Lo que hace es funcionar esos internamientos forzados que había en el pasado, 1950, en un hospital psiquiátrico, con una sesión voluntaria de un consejero cristiano con un joven. Cuando esas dos cosas se funden en un solo nombre, en una sola imagen, la conversación muere antes de comenzar, porque tú, como cristiano, que defiende valores conservadores, que defiende los valores cristianos, tú no puedes defender algo que suena como tortura. Yo no puedo defender algo que suena como tortura. Pero ¿sabes qué? Utilizan ese nombre para hacerte creer a ti que es tortura. Y hoy, nada de lo que sucede en lo que ellos le llaman una terapia de conversión, nosotros le llamamos una consejería pastoral o una consejería con un consejero profesional, pues no tiene nada que se parece a tortura. Y eso es la manipulación del lenguaje que la izquierda usa y abusa. La izquierda lo hace deliberadamente para engañarte a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú controlas el nombre, controlas el debate. Y si controlas el debate, no tienes que ganar el argumento. Ya lo ganaste antes de que la persona que puede debatirlo contigo abra su boca. Y literalmente eso fue lo que pasó en el gallinero de entrevista que yo vi en el día de hoy. Y quiero que sepan que ya este era mi tema para el video de hoy. Y cuando vi aquel gallinero allí, yo dije, no, definitivamente yo tengo que hablar de esto. Ahora, vamos a lo que sucedió en el Tribunal Supremo, porque quiero que lo entiendas y tengo la responsabilidad de explicártelo. El Tribunal Supremo decidió el caso que se llama, en español se leería Chiles, pero creo que en inglés le llaman Childs versus Salazar. La protagonista de este caso es Kaylee Childs y ella es una consejera cristiana en el estado de Colorado. Ella trabaja con jóvenes que llegan voluntariamente a su consulta, muchas veces enviados por sus propios padres porque quieren explorar sus emociones desde una perspectiva de fe. Y en el año 2019, el estado de Colorado aprobó una ley que le prohibía a esta psicóloga tener estas conversaciones. Y no es que le prohibía hacerle daño a los jóvenes o coaccionar a esos jóvenes, no. Le prohibía tener una conversación en la que intenta ayudar a un joven a vivir de acuerdo con sus valores cristianos y con una biología que implica, ¿verdad? Y con su biología y lo que implique cuestionar o explorar su identidad sexual. Y esta psicóloga Childs fue valiente, yo la felicito y la aplaudo, porque fue al tribunal diciendo, esto viola mi derecho a libre expresión. El Tribunal de Apelaciones le dijo, no,
Le dijo que la ley en Colorado no regulaba el discurso, que regulaba su conducta médica. Y quiero que sepas que le dio la razón al Estado, la Corte de Apelaciones. ¿Y qué hizo Charles? Pues lo llevó el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y este martes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que el Tribunal de Apelaciones estaba equivocado. Y escucha bien porque esto es importante. El voto fue 8-1. 8-1. Esto no fue una decisión reñida. Esto fue casi unanimidad. El juez Neil Gorsuch escribió la opinión mayoritaria. ¿Y qué fue lo que dijo? Te lo traduzco al español. Dijo, Colorado diseñó una ley que dice que en la oficina de un terapeuta puedes hablar a favor de una identidad LGBTQ+, lo que sea, pero no puedes hablar en contra de eso. Tú puedes afirmar, pero no puedes cuestionar. Tú puedes decir que sí a algo, pero no puedes decir no sé. No puedes decir vamos a explorar. Eso fue lo que dijo la opinión del juez Gorsuch. Y eso es exactamente lo que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que el gobierno haga. Y yo te voy a dar un ejemplo, porque quiero que nos quede clarísimo, porque esta conversación se va a calentar en Puerto Rico y tú vas a estar en donde tus compañeros de trabajo toman un café en el trabajo, o vas a estar en una fiesta, o vas a estar en una conversación, o vas a ver un programa de televisión, como El Gallinero que yo presencié ayer, y te van a confundir. Así que yo quiero darte un ejemplo para que tú lo tengas bien clarito. Imagínate que el Estado, el gobierno, aprueba una ley que dice los médicos le pueden recomendar a una mujer embarazada que aborte, pero no pueden recomendarle que no aborte. Te pregunto a ti, ¿eso te parece aceptable? Escríbemelo aquí en los comentarios. ¿No es aceptable? O dime, sí, eso es aceptable. Yo quiero saber. Mi opinión, evidentemente eso no es aceptable, porque eso sería el Estado escogiendo un bando en un debate que es moral. Y eso sería el Estado utilizando la ley para silenciar a una de las dos posturas. Y eso se llama censura. Y Colorado hizo exactamente eso, pero lo hizo al revés con la identidad sexual. Dijo, el terapeuta puede afirmar a cualquiera como LGBTQ+, pero no puede cuestionar eso. No puede tener una conversación donde se explore la posibilidad de que eso no sea cierto. Y a eso el Tribunal Supremo le dijo, eso es censurar un punto de vista. Y en Estados Unidos, censurar un punto de vista es inconstitucional. Y eso fue todo lo que dijo el Tribunal Supremo. Porque tú vas a escuchar gente decir, no, el Tribunal Supremo está aprobando esas terapias de conversión de electroshock. Eso pasó en los años 50 y el Tribunal Supremo no dijo, las terapias de conversión son buenas. El Tribunal Supremo dijo, no puedes censurar un lado de la conversación. El Tribunal Supremo no dijo que el Estado no puede regular a los terapeutas. Tampoco dijo eso, porque van a decir, no, ahora el Tribunal Supremo dice que tú no puedes regular a los terapeutas. No, lo que dijo fue que nadie puede obligar a un menor a no ir a una sesión. Dijo una sola cosa concreta y precisa. Dijo, el gobierno no puede prohibir una conversación basándose en el punto de vista que esa conversación expresa. Ahora bien, hay algo de esta decisión que la propia izquierda no puede explicar. Y por favor, toma nota de esto, porque si algún día estás delante de una conversación como esta, aquí es donde está lo que tú tienes que decir. ¿Por qué votaron a favor también 2 de los 3 jueces más liberales del país? Te lo dije, fue 8-1. Sonia Sotomayor y Elena Kagan, 2 jueces que nadie jamás, nunca, jamás de los jamases, nunca de los nuncases van a decir que son juezas conservadoras. Y ellas votaron a favor de esta decisión del Tribunal Supremo. Esto es importante. ¿Por qué ellas también votaron contra el Estado de Colorado? Porque hay principios jurídicos que trascienden las ideologías y trascienden la política. Y la propia Kagan dijo ella misma en su opinión que Colorado permitía que los terapeutas afirmaran un lado del debate, pero prohibía que expresaran el otro. Y eso es el Estado poniendo su pulgar o poniendo el dedo
en la balanza del debate de ideas, y si ponen el dedo lo están poniendo a favor de un lado. Y eso, independientemente de cuál sea la idea que a ti te guste más, es lo que la democracia no puede hacer. Ahora, ¿por qué esta decisión importa para la agenda conservadora, para la agenda cristiana? Bien importante, porque aquí es donde está el corazón de este asunto. Los conservadores no estamos defendiendo las terapias de conversión como una práctica específica, como la única práctica posible, como la única solución. No. De hecho, muchos conservadores en su tiempo tuvimos preguntas serias de cómo se llevaron a cabo en el pasado. Estoy hablando de décadas atrás, cómo se llevaron a cabo esas terapias. Pero sabemos que hoy es diferente. Sabemos que hoy es una conversación con un profesional. Y sabemos que esa práctica, la mayoría de los conservadores sí la aceptan. Pero te quiero dejar algo bien clarísimo. Algo que sí, porque no es que la decisión ahora defiende las terapias de conversión y todos nos vamos a ir detrás de las terapias de conversión. No, esa decisión defiende otras cosas que son importantes. Porque lo que estamos defendiendo son tres cosas distintas y tenemos que separarlas. La primera, estamos defendiendo la libertad de conciencia. Si el Estado puede decirle a un consejero cristiano qué puede y qué no puede decir en una sesión terapéutica, ¿qué le impide mañana decirle a un pastor qué puede predicar o no puede predicar desde un púlpito y dónde queda nuestra libertad religiosa? ¿Qué le impide decirle mañana a una escuela cristiana qué puede y qué no puede enseñar sobre la sexualidad humana? ¿Qué le impide al Estado decirle a un padre qué puede o qué no puede decirle a su hijo? No le va a impedir nada, porque los principios no tienen límites y el gobierno, cuando el gobierno decide arbitrariamente. Así que si el principio es que el Estado puede prohibir una conversación basándose en un punto de vista que expresa el Estado, ese principio no se va a detener con la consulta en una terapia. Ese principio va a llegar a la casa, va a llegar a la iglesia, va a llegar al salón de clase, y eso no es teoría. Eso es lo que ya está pasando en varios países en Europa y en Canadá. Y por eso tenemos que entender ese aspecto, que no es que la orden del tribunal dice que tenemos que dar terapia de conversión a diestra y siniestra. No, estamos defendiendo el hecho de que el Estado no puede ponerse de un solo lado. Lo segundo, estamos defendiendo los derechos de los padres. Estas leyes aplican mayormente a menores y eso significa que el Estado le puede decir a un padre: tu hijo puede recibir una terapia que afirme que es transgénero, pero tu hijo no puede recibir consejería que lo ayude a abrazar su identidad real como Dios lo hizo. Y eso está mal. Eso quiero que sepas, que cuando el Estado dice sí puede recibir consejería para abrazar su identidad homosexual, pero no para explorar su verdadera biología y sus valores cristianos, cuando está diciendo que abraza la ideología que ellos apoyan, para colmo, lo hacen con los fondos públicos, los tuyos y los míos. Y si tú como padre quieres que tu hijo hable con un consejero desde una perspectiva cristiana que se enfoque en la biología, así como la decisión que acaba de tomar el Comité Olímpico de los Estados Unidos, el Comité Olímpico Internacional, se basó en la biología. Si queremos también que se basen en los valores de la familia, pues el Estado lo va a prohibir. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué momento el Estado se convirtió en el padre de una familia? ¿En qué momento le vamos a quitar a los padres la autoridad moral sobre sus propios hijos? Y ese es un aspecto que la izquierda no puede responder sin revelar su agenda real. Así que cuando tú estés en una discusión así, pregúntale y dile, o sea, ahora el Estado es el padre, ahora el Estado decide lo que se puede hablar en una casa, en una escuela, de estos temas. Y vas a ver que no te van a poder responder. Tercero, el doble estándar, y para mí este es el más importante de lo que estamos defendiendo, porque el mismo sistema que en el estado de Colorado le quería prohibir a un joven tener una conversación con un consejero cristiano, es el mismo estado y el mismo sistema que aprueba y promueve que ese mismo joven reciba bloqueadores de pubertad, reciba medicamentos con efectos secundarios documentados. Medicamentos que pueden crear situaciones irreversibles en muchos casos. El mismo sistema que dice una conversación te puede hacer daño, dice también, pero las hormonas están bien, las operaciones están bien, la mutilación de cuerpos sanos está bien. Y alguien tiene que hacer esa pregunta en voz alta. ¿Quién está protegiendo a los niños?
El Estado que le prohíbe hablar con un consejero de fe los está protegiendo. El padre que quiere que su hijo explore sus emociones dentro del marco de sus valores es el que tiene que proteger. Y si el Estado está a favor de los bloqueadores de pubertad, de la mutilación de cuerpos sanos, de operaciones irreversibles, de medicamentos y procedimientos quirúrgicos dañinos, ¿cómo no puede estar a favor de una conversación simplemente porque está basado en la fe? Y yo quiero ser justo, porque hay una parte de este argumento progresista que tiene que ser reconocido antes de que lo refutemos. Yo sé que hay personas que vivieron experiencias traumáticas bajo lo que en los 50 se llamó terapia de conversión, que fueron presionados, humillados, tratados como enfermos, como defectuosos, como algo que había que arreglar. Ese daño fue real. Ese dolor yo no lo voy a minimizar. Dicho eso, hay algo que la izquierda sí minimiza y lo hace en silencio deliberadamente, porque igual hoy existe otro grupo de personas que también vivieron experiencias traumáticas, que también fueron presionados, que también terminaron sintiéndose rotos, equivocados, traicionados, solo que en la dirección contraria. Y son los que hoy se llaman detransitioners, personas, muchas de ellas que comenzaron ese proceso siendo menores de edad, que son llora delante de los ojos de Dios, que fueron afirmados, celebrados, acompañados por médicos irresponsables, terapeutas irresponsables y sistemas escolares irresponsables que los guiaron a una transición de sexo, que les dieron bloqueadores de pubertad, que les hicieron recibir hormonas del sexo opuesto, que en algunos casos se sometieron a cirugías irreversibles y que hoy, en su adultez, hablan públicamente del daño que se les causó, del cuerpo que no pueden recuperar, de la fertilidad que perdieron para siempre, de que nadie les preguntó ni les habló lo suficiente, de que el sistema los afirmó cuando lo que necesitaban era que alguien les hiciera una pausa. Esas personas también existen. Sus historias también son reales y la izquierda no las quiere ver. Y cuando te hablan de terapias de conversión, entonces hablan de cosas que pasaron en los 40, en los 50, que ya hoy no suceden, pero se quedan calladitos con las terapias de afirmación de género que quieren continuar haciendo y que eso está vigente hoy. Y que tenemos delante de nosotros toda la evidencia de cuán dañinas son. Tanto es así que los países que dieron comienzo a esas atrocidades hoy se están retractando. Entonces, si el criterio para prohibir algo es que causó daño a personas vulnerables, ¿por qué ese criterio aplica solamente a un lado? Porque aplica solamente a las conversaciones de fe y no aplica a las terapias de conversión. Porque la conversación de un consejero cristiano que puede tener con un joven merece que haya una ley que lo prohíba, pero los tratamientos médicos irreversibles que se le ofrecen a ese mismo joven merecen protección, merecen celebración y merecen financiamiento público. Y esa es la hipocresía de la izquierda. Cuando el criterio de protección solo aplica en la dirección de ellos, del daño que causan. Y cuando eso pasa, ya no estamos hablando de protección. Estamos hablando de ideología, estamos hablando de agenda. ¿Por qué realmente se opone la agenda progresista a las terapias de conversión? Hay 3 razones y las 3 son importantes. Número 1, la premisa filosófica. La izquierda parte de la convicción de que la identidad sexual es inmutable, que eso está fijado, que eso no cambia, que intentar explorar desde otro marco, no el de ellos, es por definición violencia psicológica. Para ellos, esos terapeutas, esa gente preparada que lo que está teniendo una conversación, están violentando psicológicamente a esa persona. Y el problema es que esa es una postura filosófica, no es científica. La ciencia dice que la atracción sexual es compleja, que los factores son múltiples, que hay variabilidad, que hay muchos elementos. Lo que no dice la ciencia, aunque la izquierda lo repite como si lo dijera, es que la identidad sexual sea absolutamente inmutable para toda persona con todo contexto. Cuando conviertes una premisa filosófica, que es la de ellos, en ciencia y usas esa ciencia, que no es ciencia, es ideología, para prohibir el debate, ya no estás haciendo ciencia, estás haciendo política. La razón número 2, obviamente, es su proyecto cultural.
Porque si una persona puede voluntariamente buscar ayuda para vivir conforme a sus valores, a los valores de su fe, a los valores de su biología, pues eso valida algo que la agenda progresista no puede permitir que sea válido. Valida que la identidad sexual no es el destino final e inamovible de todo ser humano. Valida que hay personas que quieren vivir diferente y tienen derecho a buscar ayuda para hacerlo. Y esa posibilidad es incompatible con el proyecto cultural que necesitan para sostener el resto de su agenda. Por eso la prohibición no es sobre la terapia, es sobre cerrar la puerta a una cosmovisión alternativa a la que ellos creen. Y la razón número 3, pues ellos quieren controlar el discurso. Si tú logras que la ley prohíba ciertas conversaciones dentro de los consultorios, el siguiente paso natural es prohibirlo en las escuelas y después prohibirlo en los medios y después prohibirlo en las iglesias. Yo no estoy especulando. Yo te estoy hablando de lo que ya está documentado en Canadá, en Alemania, en el Reino Unido, donde las definiciones de terapia de conversión se han ampliado gradualmente hasta incluir predicar en un altar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya hay países que dicen que eso es terapia de conversión. Y por eso, mis queridos hermanos, la decisión del Tribunal Supremo de esta semana es tan importante y tenemos que entenderla, porque le puso un freno a esa gente, a esos progresistas, a ese proceso, porque dijo, hasta aquí llega el poder del Estado sobre esta conversación. Ahora, tú dices, pastor, ¿y Puerto Rico qué? Eso es un asunto allá en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto es un problema que no es solamente de Colorado. Puerto Rico tiene historia con este tema y ustedes lo saben. En el 2019, el gobernador Ricardo Rosselló firmó una orden ejecutiva, la orden ejecutiva del 2019-016, y esa orden prohíbe que las instituciones de salud licenciadas en Puerto Rico practiquen estas terapias con menores de edad. También se instruyó a la Junta Examinadora de Psicólogos a prohibirla dentro de su reglamentación profesional. Eso ocurrió porque el Senado había aprobado una medida legislativa para prohibirla, pero en el propio partido PNP se bloqueó en la Cámara de Representantes. Y el gobernador Rosselló respondió con una orden ejecutiva. En el 2021 hubo un nuevo intento de convertir esa prohibición en una ley formal. Esto es algo que se ha estado dilucidando en Puerto Rico por años. Y el proyecto del Senado 184 fue derrotado en la comisión. Eso no llegó ni al pleno. Así que hoy en Puerto Rico el estatus es este. Existe una orden ejecutiva del 2019 que prohíbe las terapias de conversión. No existe una ley. Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo de esta semana, cualquier persona que quiera retar esa orden ejecutiva, cualquiera que quiera retar esa orden ejecutiva en los tribunales, tiene ahora el precedente más poderoso de su lado. Puerto Rico no está blindado en estos temas. Puerto Rico está expuesto a este debate. Y cuando ese debate llegue a la legislatura y va a llegar, tú y yo ya sabemos de qué se trata. Tú y yo ya sabemos de qué no se está hablando, que no se está hablando de los electrochoques del siglo pasado, y vas a saber de qué se está hablando. De que si el Estado puede decidir que un consejero cristiano en Puerto Rico puede o no puede hablar de algo, ya eso es un problema. Y vas a saber que se está hablando de que los padres puertorriqueños deben tener autoridad sobre los valores que le enseñan a sus hijos. Y vas a saber que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de decir 8-1. Uno nada más se opuso. Y en las 8 están las 2 juezas más liberales de la Corte Suprema. Y ellos dijeron que prohibir una conversación por el punto de vista que expresa es inconstitucional. Y eso es lo que todos tenemos que saber. Y nada de eso se dijo en el gallinero que yo presencié en el día de ayer. Así que tú también tienes que saber que el lado opuesto ve malo una conversación, pero quiere poner medicación, cirugías irreversibles en menores, mutilación de órganos sanos, deformación de seres humanos, que lo que necesitan es la guía correcta, no ser conejillos de indias de nadie, sobre todo hoy, cuando ya sabemos que esos países vanguardistas se echaron para atrás con esas atrocidades. Se han comenzado a retractar uno por uno. Mis hermanos, tenemos que poder hablar de estas cosas con prioridad, con propiedad. Y tenemos que defender a nuestra juventud vulnerable, víctima de esos monstruos que quieren poner su ideología
por encima del bienestar. El lenguaje importa. Las palabras que usamos para describir un debate determinan quién lo gana antes de que el debate empiece. Terapia de conversión es un nombre diseñado para que tú no puedas pensar con claridad, para que la imagen que venga sea electroshock, abuso. Y eso no puede reemplazar la realidad de lo que ellos están atacando hoy, que es una conversación. No permitas que la emoción reemplace el argumento. Cuando la emoción reemplaza el argumento, siempre gana quien más miedo puede generar. La buena noticia es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos esta semana le dijo al gobierno de Colorado y por extensión a todos los gobiernos de todos los estados que la libertad de expresión no se detiene en la puerta de un consultorio, que prohibir una conversación por el punto de vista que expresa es censura y que en este país eso no va. Y eso es una victoria para la libertad de conciencia, para la libertad religiosa, para los derechos de los padres, para el derecho de cualquier persona a buscar ayuda dentro del marco de sus propios valores. ¿Eso significa que todo lo que se ha hecho bajo ese nombre ha sido bueno y correcto? Pues ya yo te lo expliqué porque soy sincera y transparente. No. ¿Significa que la conversación sobre cómo proteger a los jóvenes vulnerables está terminada? Tampoco. Pero significa que esa conversación tiene que ocurrir en el espacio de las ideas, con argumentos, con evidencias, con respeto a la dignidad de todos. Eso es todo lo que se discutió en el Tribunal Supremo. Y por mí, ya eso es todo por hoy. Yo creo que este video ha sido más largo de lo que yo esperaba. Si este análisis fue útil para ti, compártelo. No porque yo te lo pida, sino porque hay personas en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia que van a escucharte este tema y no van a tener contexto para entenderlo. Dales esta herramienta. Eso es lo que hacemos aquí. Herramientas para pensar. Yo quiero leerlos en los comentarios y los veo en el próximo video.